Seguimos conectados. Somos el cuerpo de Cristo. MCM, Presencia de Reino. Llegando a tu hogar con un mensaje de amor, restauración y esperanza. Y aunque las cosas han cambiado, Dios sigue siendo el mismo. Y cada día nos podremos fortalecer más y más desde nuestros hogares, recibiendo lo que Dios ha preparado para este tiempo, su palabra, su presencia, celebrando desde nuestras casas, en un mismo corazón, en un mismo espíritu. Somos la iglesia y en familia seguimos creciendo. MCM, Presencia de Reino. ...2021... año para vivir en la plenitud de Dios. Bendiciones y bienvenidos a todos los que hoy nos acompañan aquí en el templo de manera presencial y a los que están conectados a través de nuestras redes sociales, Facebook y YouTube. Preparémonos para disfrutar de la presencia de Dios y celebrar juntos en este tiempo que Dios ha preparado para nosotros. Y no olvides, cuando asistas al templo, guardar los protocolos de bioseguridad. Al ingreso y a la salida, lavar las manos, conservar siempre la mascarilla puesta y guardar el distanciamiento social. Y para todos los que están conectados desde sus hogares, no olvides ubicar un lugar cómodo en tu casa donde tengas buena conexión a internet, reunir a toda tu familia, tener listo tu dispositivo electrónico, además una Biblia, un lapicero y una libreta para que puedas registrar lo que Dios va a hablar hoy a tu vida. Demos pues inicio a este tiempo maravilloso en la presencia del Señor, un tiempo de adoración, de alabanza y de palabra para edificar nuestras vidas. Quiero resaltar el Salmo 27:5 y yo quiero que usted se lleve esta palabra para su casa de verdad. Quiero que la atesore en su corazón y que usted no solamente me la escuche a mí hablar, sino que oro a Dios para que sea un rema para sus vidas, porque cuando la palabra de Dios se hace un rema en mi vida, se levanta la fe de una manera tan tremenda que esa situación que podamos estar pasando de verdad, con esta fe que se activa a través del rema de la palabra, se hace más corto el tiempo y vemos más rápido las respuestas de Dios. Mire, el Salmo 27:5 dice: pues Él, o sea Dios, me ocultará allí cuando vengan dificultades, me esconderá en su santuario, me pondrá en una roca alta donde nadie me alcanzará. ¿Saben qué es estar ocultado allí? Allí en la roca más alta que yo, dice el Señor en su palabra. Es una roca donde está solamente la presencia de Dios y estás tú. Allí en esa cima, en ese lugar, allí donde tú puedes hablar con el Señor sin interrupciones, donde no te podrá alcanzar nada negativo, sino que la presencia de Dios traerá a tu vida esa paz que tanto necesitas. Amén. Oremos entonces al Señor basado en esta palabra y digámosle: Dios, gracias, mil gracias por esta tarde, por permitirme venir, Señor, a mi casa de oración. Gracias, Padre, por llamarme a ti, porque yo hoy quiero correr a tus brazos y me presento, Señor, delante de ti, reconociendo, Señor, que soy humano y que tengo miles de errores, mi Señor, pero así todo vengo a ti a decirte: Dios, redarguye, Señor, mi ser, redarguye mi espíritu y háblame. Si en algo, Señor, te he ofendido, de palabra, de pensamiento, de hecho, Señor, perdóname. Lávame con tu sangre preciosa. Sé, Señor, que si yo no tengo un verdadero arrepentimiento, no podré tener respuestas del cielo, no podré tener esas respuestas, Señor. Bendito Rey. Por eso yo hoy no quiero tener un remordimiento, sino un arrepentimiento verdadero de las cosas malas que sé que he permitido en mi vida.
Oh Dios, delante de ti coloco esas debilidades que a veces se hacen más fuerte que mis principios, que se hacen más fuerte que mis valores, Dios, que se hacen más fuerte que mi fe. Lo coloco delante de ti y creyendo, Señor, sé que tú, Padre, tu misericordia me darás una oportunidad para adorarte. Y hoy quiero darte muchas gracias por la oportunidad que me das de poder ocultarme allí, Señor, en esa roca más alta que yo. Allí quiero estar, en ese lugar donde solo tenemos ese encuentro de tú a tú, Señor. Bendito Rey, en ese lugar donde no me alcanzará, Señor, el enemigo con sus tribulaciones y con sus situaciones difíciles. Allí es donde quiero estar, Padre, donde tú me esconderás en tu santuario, Dios de la gloria. Allí tú me ocultarás. Yo te necesito hoy, dile. Si viniste preocupado, atribulado, cansado, si hay alguna situación difícil que está alterando tu sistema emocional, dile al Señor, yo quiero entregarte eso a ti. Porque, Señor, por más de que me preocupe, no podría añadir a eso, Señor, una solución. Por eso la solución está en ti y yo quiero dejar eso allí en el altar y adorarte con libertad, Señor. Poder entonar mis adoraciones para ti, mis canciones para ti, Señor, porque sé que tú me escuchas, Dios. Hoy, Padre de la gloria, quiero decirte, aquí está mi corazón, lo elevo para ti. Y juntos digámosle a Él con todo el corazón: Padre nuestro, tú que estás en los cielos, venga tu reino, hágase tu voluntad, Señor, en mi vida, en mi hogar, en mi casa, en la tierra, Señor. Así mismo como en el cielo, que venga, Señor, tu reino y se establezca, Padre de la gloria. Eso queremos decirte, Señor, con todo nuestro corazón. Cielos, que algunos creen que está distante. No, está más cerca de lo que puedes imaginar. Está más cerca de lo que tú crees de esa situación. Por eso dile a Él: Padre nuestro en los cielos, santo, santo es tu nombre. Que venga tu reino y tu voluntad también. Padre nuestro
Decláralo. Hazle un rema. Haz tu declaratoria de fe. En la gloria por siempre. Dile, tuyo es el reino. Tuyo es el reino. Así es, Señor. Tuyo el poder. Tuya la gloria. Así es. Aquí estamos, Dios, delante de ti, honrando al Dios de lo posible, al Shaddai de la creación, al que nos proveyó, al que nunca nos ha dejado avergonzados, porque hasta aquí has estado con cada uno de nosotros, Dios, y tu mano nos ha guardado, Dios. Aquí estamos, Señor, porque tú eres el fiel Jesús amado, y nuestro corazón hoy canta esta canción para ti, Dios, porque tú has sido más que bueno, Señor. Escucha, Dios. Quiero honrar al Dios de lo posible. Vamos. Quiero honrar al Shaddai de la creación. Así es. Paso a paso Él me proveyó, y avergonzado nunca me dejó. Porque hasta aquí has estado conmigo. Vamos, díselo. Porque hasta aquí tu mano me guardó. Porque hasta aquí tu rostro yo he visto. Gracias, Jesús. Eres fiel, mi Jesús amado. Así es, Señor. Mi corazón canta una canción. Porque bueno, dile. Porque bueno, tú has sido conmigo, y mi fe nunca me falló. Porque hasta aquí has estado conmigo. Porque hasta aquí tu mano me guardó. Porque hasta aquí tu rostro yo he visto. Gracias, Jesús. Porque hasta aquí has estado conmigo. Porque hasta aquí tu mano me guardó. Porque hasta aquí tu rostro yo he visto. Gracias, Jesús. Eres fiel, mi Jesús amado. Mi corazón canta una canción. Porque bueno, tú has sido conmigo. Así es, Señor. Y mi fe nunca me falló. ¿Qué tal si se lo dices? Has estado conmigo. Levanta tu voz y dilo. Porque hasta aquí tu mano
declaratoria de triunfo sobre toda circunstancia, Dios. Que aquel que hoy llegó a este lugar desmotivado saldrá, Señor, encendido de tu presencia. Que aquella persona, Señor, que el enemigo le hizo perder la paz y la seguridad y la fe, Señor, saldrán, Padre, llenos de tu espíritu, motivados hacia adelante, porque tú eres el Jesús amado. ¿Qué tal si se lo dices? Él es Jesús, mi corona es Jesús, gastaré mi vida en Él y triunfante cantaré. Él es Jesús, mi corona es Jesús, gastaré mi vida en Él y por siempre cantaré. Díselo de nuevo. Él es Jesús, mi corona es Jesús, gastaré mi vida en Él y triunfante cantaré. Él es Jesús, mi corona es Jesús, gastaré mi vida en Él y por siempre cantaré. Vamos, levanta tu voz. Cantaré, cantaré un himno de gloria, cantaré al Dios de mi historia, mi máximo amor. Gritaré, gritaré, Él es mi victoria, gritaré mi máxima gloria. Es Cristo mi Rey. Cantaré, cantaré un himno de gloria, cantaré al Dios de mi historia, mi máximo amor. Gritaré, gritaré, Él es mi victoria, gritaré mi máxima gloria. Es Cristo mi Rey. Él es Jesús, mi corona es Jesús, gastaré mi vida en Él y triunfante cantaré. Díselo, Él es Jesús, mi corona es Jesús, gastaré mi vida en Él y por siempre cantaré. Cantaré, vamos, levanta tu voz. Cantaré un himno de gloria, cantaré al Dios de mi historia, mi máximo amor, mi máximo amor. Gritaré, gritaré,
eres Cristo mi Rey. Es tan lindo, Señor, tener el privilegio de adorarte. Es tan lindo, Señor, poder tener la oportunidad de cantarte, Dios. Es tan lindo tener la oportunidad de danzarte. Es tan hermoso tener la oportunidad de congregarnos, Señor. Por eso tú eres el Rey de mi vida. Vamos, yo te invito a que le digas algo a tu Señor. Ya pedimos por las cosas que necesitamos, ahora adórnalo. ¿Qué le quieres decir en tus palabras? Como cuando estás enamorando a alguien, que tú le puedas decir. Posiblemente no estás acostumbrado a hacerlo, pero yo te invito a que en este momento lo hagas, que lo adornes y que le digas: Señor, te amo tanto, tanto, tanto. Hoy quiero decirte que tú eres mi respirar, mi inspiración, que tú eres la verdad en mi vida, que tú eres mi todo, que tú eres mi esperanza, que tú eres tan, tan bueno, tan amoroso, tan misericordioso, que tú eres esa corona en mi vida, Señor. Y no quiero soltarme de tu mano, Padre mío, porque eres el que me muestras el camino, Señor, por donde debo andar. Por eso eres tan bueno, tan amoroso. Eres el Padre que siempre, Señor, anhelé y anhelo y seguiré anhelando en mi vida. Eres ese Dios omnipotente, omnisciente, omnipresente, el que todo lo conoce, el que todo lo sabe, que aún la palabra no está en mi boca, Señor, y tú ya tienes una respuesta para mí. Ese eres tú, el que conoce mi caminar y mi levantar, el que sabe, Señor, bendito Rey, todo de mí. A Él quiero adornar, a Él quiero adorar, a Él quiero levantar mi canto. Vamos, díselo. Cantaré, cantaré un himno de gloria, cantaré al Dios de mi historia, mi máximo amor. Por la situación que vive nuestro país, las reuniones serán en estos horarios. Miércoles, familia, círculo de protección, 6 de la tarde. Sábados, influyentes, 6 de la tarde, culto presencial. Domingo, 2 reuniones presenciales, 7 y 9:30 de la mañana. Alboradas, de lunes a viernes a partir de las 5 de la mañana. La pildorita del día, una pequeña dosis para grandes propósitos, lunes a viernes, 10 de la mañana. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y YouTube, Iglesia Cristiana Presencia de Reino. Pronto volveremos a los horarios normales. Carisma Kids. Tenemos una gran noticia que contarte. Cada 8 días estaremos en nuestra iglesia infantil. Así que no te lo pierdas en nuestras 3 reuniones. Nuevamente, todos reunidos con los protocolos de bioseguridad. ¡Te esperamos! I believe that I am free.
Muy buena tarde, noche ya para usted que se conecta. Bendecidos por el Señor que tenemos este medio para recibir la palabra de Dios, lo que Dios tiene para hablar a tu corazón en esta tarde, noche ya. Queremos que por favor usted nos acompañe a orar, a bendecir este tiempo, un tiempo especial, que usted disponga su corazón. Si es usted de las personas que toma apuntes, que usted pueda tomar allí su libreta y esté presto a escuchar, a sintonizar su oído con la voz de Dios en esta noche. Padre, en el nombre de Jesús nos colocamos de acuerdo, Señor, con tu iglesia, precioso Rey, Señor, para seguir adorando, alabando y glorificando tu santo y poderoso nombre. Entendiendo, Señor, oh Dios, Padre, que tú te gozas en la obediencia. Te gozas, Señor, oh Dios, Padre, en que prestemos oído a tu instrucción, Señor. Y aquí estamos, Señor, oh Dios, para eso esta noche, para conocer, Señor, oh Dios, Padre, ¿cuál es tu deseo, Señor, oh Dios, para nosotros? ¿Qué quieres hablarnos a través de la palabra, Señor? La bendecimos, declaramos, Señor, que nuestro corazón es buena tierra y tu palabra, Señor, oh Dios, una semilla que cae, Dios de la gloria, para crecer y dar fruto y fruto permanente en nuestras vidas, que glorifiquen siempre tu nombre, Señor, y que bendiga también la vida de tus hijos, Padre. En el nombre de Jesús, amén. Como título a la palabra que quiero compartirles esta noche, si usted toma allí apuntes, cavando pozos de bendición para nuestros hijos. Y quisiera iniciar recordando cómo Dios delegó a la familia la función de cuidar, de poblar, de sojuzgar la tierra. Y dentro de la familia, Dios dotó de una autoridad especial a los padres para que instruyeran, para que discipularan a sus hijos y estos a su vez a los hijos de sus hijos, y así por las generaciones en adelante, generaciones futuras fueran instruidas, fueran discipuladas en el camino de Dios. Es por eso que la radiografía de la sociedad actual es la familia, y el caos que vemos hoy en día no es producto de otra cosa diferente más que el precario estado en que se encuentran las familias en nuestra nación. Como padres hay una gran responsabilidad entonces para cambiar el futuro de nuestras naciones. Quisiera que iniciáramos con la lectura bíblica en el libro de Génesis, capítulo 26, versículo 18. Si usted puede abrir su Biblia o abrirla allí si es digital y me acompaña en esta lectura, por favor. Dice: y volvió a abrir Isaac los pozos de agua que habían abierto en los días de Abraham su padre, y que los filisteos habían cegado después de la muerte de Abraham, y los llamó por los nombres que su padre los había llamado. Y para esta palabra quisiera que usted tuviese algo claro respecto a lo que es pozos. De hecho, por eso se titula así la palabra, cavando pozos de bendición para nuestros hijos. ¿Qué van a representar los pozos? ¿Qué nos quieren decir en esta noche los pozos? Bueno, en el tiempo crítico en que Abraham estuvo como extranjero, como forastero en la tierra prometida, por las condiciones climáticas de este lugar, lo primero que había que llegar y asegurar era el agua. Bueno, eso de hecho sucede en todo lugar, especialmente allá por las altas temperaturas. Y Abraham cavaba pozos con la gracia de Dios, siempre tenía la autorización de parte de las personas que poseían las tierras para que él se instalara, para que él pusiese sus rebaños, para que él extendiera su tienda, y cavaba pozos para asegurar el agua, la subsistencia. Estos pozos se heredaban, estos pozos serían para sus hijos, pero luego de que Abraham muere, los filisteos tapan los pozos, tal vez queriendo impedir que su familia en algún tiempo regresara. Y estos pozos tipifican para nosotros hoy entonces el legado. En esta palabra es el sentir que Dios colocó en mi corazón, y mi anhelo es que para usted también lo sea, que lo sea así de claro como Dios me lo ha hablado. Y los pozos entonces tipifican como el legado, representan el ejemplo, representan la herencia que nosotros dejamos a nuestros hijos. Encontramos en este versículo entonces que Isaac, en un tiempo difícil, regresa
de nuevo a ese lugar donde su padre un día estuvo. Estaba pasando un tiempo complicado y él vuelve y ordena a sus siervos que destapen esos pozos que un día su padre abrió para poder sostenerse de allí. Y encontramos una similitud en esto que habla a nuestra vida hoy, que habla a nuestro corazón hoy, porque así como los pozos eran una herencia de la cual los hijos luego iban a beber, nuestro ejemplo, nuestro legado, la herencia espiritual que nosotros dejemos a nuestros hijos serán pozos de aguas que luego nuestros hijos van a beber. Y quiero hacer un paralelo entre la vida de dos grandes hombres en la Biblia, la vida de David y la vida de el anteriormente mencionado Abraham. Empecemos un poco por hablar acerca de David, un hombre conocido como aquel que tuvo un corazón conforme al corazón de Jehová. Muchas cosas buenas tendríamos para hablar acerca de este gran siervo de Dios, aprender muchísimo de este salmista, un hombre de comunión, un hombre de intimidad, un hombre que se agradaba. Dios se agradaba de él porque era un hombre obediente, pero había un lunar allí en la vida de David el cual quisiera abordar en esta noche, cómo esas pequeñas grietas en nuestra vida pueden afectar las futuras generaciones. Y de David podríamos decir que fue un gran guerrero, no perdió una sola batalla, el respaldo de Dios siempre estuvo sobre él. Podríamos decir que fue un hombre que tuvo en cuenta el gobernar con la presencia de Dios. Qué importante que nosotros tengamos eso presente para gobernar y saber hacerlo en nuestra casa con la presencia de Dios. Él trajo el arca a Jerusalén, fue un hombre que logró unificar las tribus de Israel, fue un excelente amigo, fue un gran rey, pero como padre no dejó muy buenas enseñanzas. Y vamos a ver entonces en la vida de David por qué nos atrevemos a decir eso. Y encontramos entonces, y me llamaba la atención poderosamente esto, en los salmos de tantos que escribió David y en los relatos que hay acerca de la vida del rey, encontramos que este hombre oró por la nación de Israel, oró por las circunstancias difíciles que atravesó esta nación, intercedió por ellos, oró por él mismo, por supuesto, oró por el rey Saúl, oró por Jonatán, su gran amigo, pero no se encuentra en la Biblia, al menos yo no lo he leído, no se encuentra un salmo dedicado a sus hijos. Un tiempo donde él se haya dedicado a sus hijos, donde haya levantado una oración por ellos, donde los haya bendecido. Eso y el resultado que nos muestra la Biblia en la vida de sus hijos nos deja ver que David fue un padre ausente. Tuvo varias esposas, concubinas, y con ellas tuvo varios hijos. Haré mención solo de algunos, como Tamar, una de sus hijas que fue abusada por un medio hermano suyo, por Amnón, era su nombre, abusada por él. Y como consecuencia de esto encontramos también que otro hermano de ellos, llamado Absalón, toma represalias y termina asesinando a su hermano Amnón por haber abusado de su hermana Tamar. Esto por supuesto trajo gran dolor al corazón de David, pero vamos a ver cómo todo esto empieza a afectar desde la familia a la nación. Más adelante encontramos nosotros en el segundo libro de Samuel, capítulo 15, versículo 30. Encontramos aquí que se nos describe una parte de la vida de David, del rey David. Dice: y David subió la cuesta de los olivos y la subió llorando, llevando la cabeza cubierta y los pies descalzos. También todo el pueblo que tenía consigo cubrió cada uno su cabeza e iban llorando mientras subían. Para contextualizar un poco este versículo, encontramos a Absalón
que regresa de un tiempo de destierro a causa de haber asesinado a su medio hermano, Amnón. Se instala en Jerusalén y empieza a orquestar un plan levantándose en franca rebeldía en contra de su padre, en contra de David. Es así como logra dar un golpe de estado y el rey David sale, como lo menciona este versículo, caminando cuesta arriba, descalzo, huyendo, con su cabeza cubierta, llorando, con dolor en su corazón. Se imaginará usted el dolor que causa cuando un hijo se levanta de esta manera en contra de sus padres. Pero me llamaba la atención que hace mención en el versículo que no solamente David iba llorando, no solamente David iba dolido. Dice allí la parte B de ese versículo: también todo el pueblo que tenía consigo cubrió cada uno su cabeza e iban llorando mientras subían. Entiendo yo que fue una situación que no solamente afectó la familia real, sino que estaba afectando ya al resto del pueblo. Recuerde cómo iniciamos esta palabra: la radiografía de la sociedad es la familia. Aquí empezamos por nombrar 3 de los hijos de David. Sigamos adelante, no sin antes recordar el final que tuvo el desenlace que tuvo este levantamiento en rebeldía de parte de Absalón. En una de las persecuciones, enfrentándose allí ambos ejércitos, Absalón termina colgado de unas ramas y allí le dan muerte. La palabra de Dios es clara en Romanos capítulo 13, versículo 2, nos dice: de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Por este motivo, entonces, Absalón termina muerto. Sigamos con otro de los hijos de David, que nos deja ver alguna de las falencias que tuvo David como padre, y lo vemos en la vida de Salomón. En el primer libro de Reyes, en el capítulo 11, en el versículo 3, dice lo siguiente: y tuvo 700 mujeres reinas y 300 concubinas, y sus mujeres desviaron su corazón. Ya usted hizo la cuenta, ya sumó 700 más 300, 1000 mujeres tuvo el rey Salomón. Alguien que seguramente no vio un buen ejemplo en su padre al crecer, alguien que heredó esa iniquidad, esa debilidad por las mujeres, y terminamos viendo cómo las hormonas gobiernan la vida de este otro hijo de David. Primer libro de Reyes, capítulo 11, versículos del 8 al 11, mira lo que dice: así hizo para todas sus mujeres extranjeras, hablando de Salomón, las cuales quemaban incienso y ofrecían sacrificios a sus dioses. Y se enojó Jehová contra Salomón, por cuanto su corazón se había apartado de Jehová, Dios de Israel, que se le había aparecido 2 veces. Y le había mandado acerca de esto que no siguiese a dioses ajenos, mas él no guardó lo que le mandó Jehová. Y dijo Jehová a Salomón: por cuanto ha habido esto en ti, y no has guardado mi pacto y mis estatutos que yo te mandé, romperé de ti el reino y lo entregaré a tu siervo. Y quiero explicar también el contexto de esta situación, lo que Jehová Dios está profetizando a causa de que Salomón, por seguir a las mujeres y dejar que su corazón se desviara hacia dioses ajenos, Dios le profetiza algo y le dice que a causa de haber abandonado el pacto, los estatutos que él le había mandado, él iba a romper el reino, ojo, y lo iba a entregar a un siervo de él. Romper el reino, estamos hablando de una división entre las tribus que ya se habían logrado unificar en los días de David, su padre. Y vemos cómo una situación familiar afecta una vez más toda una nación. Lo que sucede en tu familia terminará por afectar tus generaciones y terminará por afectar el resto de la sociedad. Gálatas capítulo 6, versículo 7 dice: no se engañen, de Dios nadie se burla,
cada uno cosecha lo que siembra. Y vemos aquí cómo una mala siembra trae una mala cosecha. Están viviendo sus hijos. Más adelante Salomón, después de recibir esta profecía, teniendo sus hijos, heredando el reino, su siguiente hijo sube al trono, y en el periodo de gobierno de su hijo, el reino de Israel se divide. Entonces se van 10 tribus y media para el norte, reino del norte llamado Israel, y queda una tribu y media que es la tribu de Judá y el rezago de otra en el reino del sur llamado Judá. Y de 12 tribus solamente se queda con una división por la situación interior, división en una nación por la situación interior que se vivió en una familia. Gálatas nos dice entonces que el fruto de esa siembra trajo consecuencias, trajo una mala cosecha. Ojo, yo quiero llamar la atención no solamente sobre los hijos, sobre la familia de David, sino sobre toda una nación. Primer libro de Reyes, en el capítulo 1, acompáñenme en la lectura del versículo 1 hasta el versículo 4. Mira, hablando de ley de siembra y cosecha, lo que sucede en la vida de David, ya en una etapa muy avanzada de su vida. Dice: cuando el rey David era viejo y avanzado en días, le cubrían de ropas, pero no se calentaba. Le dijeron por tanto sus siervos: busquen para mi señor el rey una joven virgen, para que esté delante del rey y lo abrigue, y duerma a su lado, y entrará en calor mi señor el rey. Y buscaron una joven hermosa por toda la tierra de Israel, y hallaron a Abisac sunamita, y la trajeron al rey. Y la joven era hermosa, y ella abrigaba al rey y le servía, pero el rey nunca la conoció. Y quiero que meditemos en algo. Buscar y pagar a una extraña para que atendiera la vejez del rey. La situación de David en una etapa avanzada de su vida era una situación de soledad. Yo me pregunto dónde estaban todas aquellas esposas, dónde estaba alguna de tantas concubinas, dónde estaban sus hijos en este momento tan álgido de su vida, donde se esperaría que en esos momentos sea un hijo el que tienda la mano, sea una esposa, una compañera fiel, o en su defecto un compañero fiel, el que atienda y el que cuide a la persona que está en convalecencia. No sea yo. Tuvieron que contratar a alguien, tuvieron que traer una extraña, tuvieron que pagarle a alguien para que le atendiera allí con las necesidades básicas que él pudiese tener. Y es una historia triste, la verdad, y es una historia que se repite hoy, que se ha repetido a través de los tiempos. Quizá lo que sembró él como padre lo estaba cosechando hoy en su vejez. Triste la etapa tan difícil que tuvo que afrontar el rey David en ese momento, porque son momentos donde uno quisiera el cariño, donde uno quisiera el amor, donde uno quisiera la comprensión de aquellos a los cuales en un tiempo sirvió, pero no le fue retribuido porque quizá no lo sembró, o quizá no. La historia nos deja ver que David fue un padre ausente. Tal vez a sus hijos no les faltó nada, lo tuvieron todo porque eran tratados como príncipes, pero les faltó lo más importante. Les faltó el afecto, les faltó el tiempo de calidad, les faltó la disciplina, una disciplina bien administrada. Eso también es amor. Les faltó quizá de un padre que los discipulara, que les enseñara el temor a Dios, que lograra reproducir ese amor que él tenía hacia Dios en el corazón de sus hijos. Le faltó discipularles, enseñarles, llevarlos al Padre, impartirles una identidad y un destino claro. Y eso lo estaba cosechando en este tiempo. Primera de Tesalonicenses 5:21
es un versículo corto, dice, examinadlo todo, retened lo bueno. Así que de David quedémonos con todo lo bueno que nos pudo enseñar. Por supuesto, es muchísimo más lo bueno que podemos tomar de la vida de este varón, y de estos errores aprendamos, desechemos lo malo y tomemos lo bueno, para que podamos tener una buena cosecha más adelante. El resultado entonces de esa mala siembra: hijos desalmados, lujuriosos, rebeldes. Y podría uno ver en situaciones actuales, vemos ancianitos, personas de avanzada edad en las calles en un total abandono, mendigando, o los encontramos tal vez que los han dejado en un ancianato, a la merced, al cuidado de otros, a la caridad de otros. Y se podría pensar, o uno piensa, bueno, ¿y la familia y los hijos? ¿Dónde están? ¿Por qué esta persona está sufriendo tanto? ¿Por qué tanta soledad? Esta es una buena explicación, porque se podría juzgar a la familia de una manera ligera, pero también vale la pena preguntarse qué sembró esta persona cuando estaba joven, qué sembró como padre, qué sembró como madre, que ahora está recogiendo tan pésima cosecha. Y como se comparte siempre cuando se abordan estos temas, esta palabra no es para que afloren las heridas, para que se refresquen resentimientos, sino por el contrario, para traer sanidad al corazón, para que aprendamos de esos errores y no se repitan en nuestra descendencia. Hay una buena oportunidad para ello. Ahora, tenemos el paralelo, la vida allí de Abraham, otro gran siervo de Dios. Y veamos en la vida de él y en la vida de sus hijos, cómo le fue a Abraham como padre, qué nos puede enseñar y tal vez de qué error podemos aprender. Un hombre del cual como hombre y como padre podemos aprender muchísimo. Este hombre fue un ejemplo de obediencia. Y es el primer punto que quiero resaltar en una lista, en una serie que quiero presentar en la vida de Abraham. ¿Qué le enseñó a su hijo Isaac? ¿Qué le dejó como herencia? ¿Cuál fue el pozo que él cavó para su hijo? Lo leímos en un versículo anterior. Génesis capítulo 12. Vamos a leer del versículo 1 hasta el versículo 4. Abra su Biblia allí, por favor, y acompáñame en esta lectura. Dice: pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot se fue con él, y era Abraham de edad de 65 años cuando salió de Aram. Y quiero que aquí meditemos en algo. Era ya de 65 años, al menos es una edad madura para ese tiempo, un tiempo donde podían vivir algunos años más. Y a esa edad se podría decir que este hombre era un hombre que ya tenía muchas cosas definidas en su vida, que estaba habituado a una cultura, que tenía ya costumbres arraigadas, que seguramente tenía una estabilidad económica, vivía alrededor su familia, su padre aún vivo. Pero Dios le habla y Dios le hace un llamado y le da una orden específica y le dice: vete de tu tierra y de tu parentela, de la casa de tu padre, es decir, toma tu círculo familiar inmediato y vente donde yo te voy a indicar, la tierra que yo te voy a mostrar. Él ni siquiera sabía qué tierra iba a partir. Haré de ti, le da una gran promesa, haré de ti una nación grande, y la promesa que acabamos de leer. Pero lo que quiero resaltar es la obediencia de este varón. Mire lo que dice Hebreos capítulo 11, versículo 8 al 10. Dice: por la fe Abraham, siendo llamado ¿de quién? ¿De parte de quién? De parte de Dios. Obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida,
como en tierra ajena, morando en tiendas como Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Obedeció sin saber a dónde iba. Y yo quisiera que empecemos a autoevaluarnos. Hemos hablado de David, estamos hablando de Abraham, pero que también nos autoevaluemos. Y usted podría colocar allí una casillita de sí y otra casillita de no, y podríamos chulear dependiendo del caso. Hagámonos preguntas respecto al llamado. Abraham fue un hombre que obedeció el llamado incondicionalmente, sin saber hacia dónde, desprendiéndose de hábitos de cultura, desprendiéndose de familia, ciegamente obedeció y acudió al llamado de Dios. La pregunta esta noche es para usted, para mí, en cuanto a ese llamado, ¿cómo ha respondido usted? ¿Cuál ha sido tu respuesta frente al llamado de Dios? Porque el llamado de Dios, entendamos algo, el llamado que Dios le estaba dando a este varón era un llamado para, si bien es cierto, iba a haber un desprendimiento que seguramente iba a generar alguna incomodidad por la estabilidad que ya tenía en esa tierra. Dios le estaba entregando una promesa de vivir una vida y de vivir un tiempo mejor. Y es lo que Dios hace cuando toca la puerta de tu corazón. Quizá usted me esté escuchando por primera vez esta noche, esté escuchando esta palabra, y es Dios tocando la puerta de tu corazón. Es Dios haciendo un llamado a tu corazón. Otros quizás ya llevan mucho tiempo, pero no han atendido al llamado y están solamente escuchando y son simpatizantes, pero no te defines en muchas cosas con Dios. Queremos vivir, heredar esa tierra prometida, recibir esa promesa donde hará de nosotros una nación grande, nos bendecirán, engrandeceré tu nombre. Queremos ser bendición, queremos que Dios bendiga a todos los que nosotros bendigamos y nos proteja de aquellos que nos maldicen, que sea bendita nuestra familia, pero no queremos atender al llamado. No hay una decisión radical. Abraham lo fue, y creo que su hijo, quienes hubiesen conocido a su padre, podrían sentarse y relatarle a Isaac, su hijo, quién fue su padre. Lo conocía por las escrituras y lo conocía, como imagino yo, por referencia de muchos otros. Mira, Abraham, tu padre, no le importó, vivía 65 años allá en la tierra con su papá, pero cuando Dios le hizo el llamado, este hombre no lo dudó un solo momento y se fue tras Dios. Por eso le ha ido tan bien en la vida, imagino yo. Ahora, ¿qué historia tendrán que contar de nosotros a nuestros hijos? ¿O qué historia están viendo nuestros hijos acerca del llamado de Dios en tu vida? Vale la pena que lo analicemos. Y si usted ha respondido a ese llamado, entonces usted puede chulear el sí. Si usted está como dubitativo todavía en ese llamado, entonces abramos otra casilla que diga, lo estoy considerando, pero voy a tomar una decisión pronta al respecto. Amén. Sé que hoy es una linda oportunidad de parte de Dios tocando la puerta de tu corazón. Dios te está haciendo un llamado, y ese llamado es solo para bendecirte. No es para amargarte la vida, no es para cohibirte, no es para que te desprendas y vengas a vivir una vida sufrida en el camino del Señor. De verdad que Dios es fiel a esa promesa que menciona allí en Génesis, y Dios quiere cambiar tu nombre. Dios quiere hacer de ti una gran nación, una familia, de tu familia una familia diferente. Dios quiere bendecirte de maneras que tú no te imaginas, y serás bendito tú, pero también serán benditas tus generaciones. ¿Cuántas familias hoy en día están afectadas porque el sacerdote de la casa no se decide a atender el llamado de Dios? ¿Cuántas familias afectadas porque un día se atendió al llamado, pero luego se soltó con una facilidad a veces pasmosa e impresionante? ¿Cuántos hogares se han roto por no atender ese llamado? ¿Cuántos hijos en orfandad por no atender sus padres a ese oportuno llamado de parte de Dios? Lo segundo
que veo en la vida de Abraham es que amó y permaneció junto a la madre de su hijo hasta que la muerte los separó. Génesis capítulo 23, versículo 1 y versículo 2. Dice: fue la vida de Sara 127 años, tantos fueron los años de la vida de Sara, y murió Sara en Kiarat Arba, que es Hebrón, en la tierra de Canaán, y vino a Abraham a hacer duelo por Sara y a llorarla. Nótese este versículo: hasta que la muerte los separó. No el divorcio, no las situaciones económicas, no las dificultades en la salud, hasta que la muerte los separó. ¿Tuvieron crisis en su matrimonio? Claro, las tuvieron. La Biblia lo relata. Vemos cómo pasaron tiempos económicos muy difíciles, pasaron hambres. No olvidemos la situación que tuvieron que enfrentar con la mala decisión de incluir a Agar dentro de la descendencia. Claro que vivieron tiempos difíciles. No olvidemos que Sarai, después llamada Sara, su esposa, fue estéril por mucho tiempo hasta su vejez. ¿Pasaron crisis? Claro que sí. Todos los hogares enfrentan crisis. Mateo, en el capítulo 7, versículos 24 y 25 lo dice. Jesús dice: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Versículo 25: descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos, golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. ¿Tuvieron problemas? ¿Vinieron crisis? Claro, pero la resolvieron y siguieron adelante. ¿Que hay circunstancias difíciles que enfrentar dentro de un hogar cristiano? Sí, no somos exentos de esto. Van a venir situaciones, Jesús lo dijo allí: un hogar construido sobre la roca que es Cristo, se edifica sobre la palabra. Eso no te hace exento de que vayan a venir desacuerdos, de que vayan a venir momentos difíciles. Van a venir, pero ¿qué sucede cuando usted edifica sobre la roca, sobre la palabra, sobre Jesucristo? Dice la palabra que aunque vengan la lluvia, los ríos, soplen los vientos y golpeen aquella casa, esa casa no va a caer porque está fundada sobre la roca. Este hombre, Abraham, era un hombre temeroso de Dios. Y seguramente consultó a su amigo, consultó a Dios para resolver esas situaciones que él pasó difíciles allí con su esposa. La palabra divorcio, la palabra separación no debería de nombrarse dentro de un hogar, ni en chiste, ni en chanza. No debería de nombrarse y no debería de pensarse, porque muchas veces dentro de los conflictos, dentro del hogar, pareciera que esa fuese la única salida, el único remedio para encontrar la paz nuevamente. Y entonces me voy a separar, y entonces te voy a dejar, y entonces andate, vete, partamos cobija, así estaremos mejor, así no nos vamos a lastimar. Bueno, tantos argumentos. Desafortunadamente es el pensamiento más ligero y nocivo que puede venir a la mente, al corazón, al interior de un hogar: el divorcio y la separación. Es tan fácil tirar la toalla. Quizá alguien me está escuchando en esta noche y está con ese pensamiento de abandonar, de soltar. Pero hoy el Señor te está hablando y te está mostrando un ejemplo a seguir. Abraham y Sara, a pesar de muchas circunstancias difíciles, lograron resolverlas y seguir adelante hasta que la muerte fue la que los separó. Respetó el pacto.
Y por supuesto que de esto se enteró su hijo Isaac. Por supuesto que él lo estaba viendo. Por supuesto que otros también se lo contarían antes de que él tuviese uso de razón. ¿Quién era su papá con su mamá? ¿Cómo la trataba? ¿Cómo le amaba? ¿Cómo la soportó? ¿Cómo la ayudó aún en tiempo de esterilidad? ¿Cómo no pasó por encima de ella? ¿Cómo no le avergonzó? Claro, tomaron una mala decisión juntos, pero si usted va a la Escritura, quien inició con el plan de tener descendencia a través de una esclava fue Sara. Estuvo mal hecho de parte de él aceptar, claro, y acostarse con Agar, pero en fin, resolvieron el conflicto hasta que la muerte los separó. Dice que él fue, la llevó a la tumba, le compró allí el lugar donde la iban a sepultar, la honró hasta la muerte y allí lloró a su esposa. Lo separó la muerte. Un buen ejemplo para los hijos. ¿Cómo está usted resolviendo los conflictos en pareja? ¿Cómo está usted resolviendo esos conflictos en casa? ¿Qué están viendo sus hijos? ¿La gritería? ¿El abuso de autoridad? ¿Qué están viendo en usted, mujer? ¿El irrespeto? ¿Palabras ligeras? A veces se van a las manos. ¿Violencia dentro del hogar? ¿Qué pozo está cavando usted? ¿Qué ejemplo, qué legado está dejando usted a sus hijos? Importante que lo meditemos. ¿Está usted cumpliendo con ese punto de ser leal al pacto? ¿O está pensando en tirar la toalla? Usted puede chulear, sí, no. Otra virtud a resaltar en Abraham como padre fue que transmitió su fe a sus hijos. Muchos padres hoy se ocupan de trabajar fuertemente para dejar una herencia, para dejar una vivienda, para dejar a sus hijos formados en una carrera profesional, para dejarles bienes, y eso hay que hacerlo. La palabra de Dios lo dice claramente en segunda carta a los Corintios, capítulo 12, versículo 14. Si usted me acompaña allí, es un mandato de parte de Dios para los padres dejar herencia a los hijos. Dice allí el versículo 14: he aquí, por tercera vez estoy preparado para ir a vosotros, y no os seré gravoso, porque no busco lo vuestro, sino a vosotros. Pues no deben atesorar los hijos para los padres, sino los padres para los hijos. Por supuesto que debemos hacerlo, que debemos dejar una plataforma importante para lanzar a nuestros hijos hacia un mejor futuro. Hay que hacerlo, pero sin olvidar que lo más importante que usted y yo debemos de dejar o podemos dejar a nuestros hijos es la herencia espiritual. Y Abraham lo sabía y se encargó de transmitir esa fe a sus hijos e instruyó a Isaac en la oración, en el temor de Jehová, en la obediencia. Usted lo puede ver a través de la biografía de su hijo Isaac, cómo fue obediente cuando su padre envió a buscarle una mujer para que fuese su esposa. Cómo él fue obediente cuando su papá lo sacó y lo puso sobre un altar para sacrificarle. Aprendiendo de la obediencia, de la fe de su padre. La principal herencia que tú puedes dejar a tus hijos es la fe en Dios, es el temor a Dios, es el querer agradar a Dios. Si hay algo de lo cual yo estoy muy agradecido con mi señora madre, fue eso. Siempre lo comparto. La herencia más grande que ella pudo haberme dejado fue ese temor a Dios. Y ese temor a Dios hacía que ella fuera una mujer valiente, que enfrentara circunstancias difíciles siempre con la mejor actitud, sin renegar de Dios. Eso lo aprendí de mi señora madre. Y le doy gracias porque ella sembró ese temor de Dios en mi corazón. Así como bendigo la vida de cuando estuvo en vida mi esposa, le doy gracias a Dios por ella, porque a través de ella yo conocí de Dios.
No era mi madre para que me dejara una herencia, pero como una esposa, puedo decir, también me dejó un hermoso legado, y fue a través de su testimonio que yo conociera de Dios. Y hoy, enfrentando una situación complicada, difícil, pues Dios es mi fortaleza, Dios es mi ayuda, Dios es quien nos da la valentía, quien nos orienta, quien nos levanta en los momentos difíciles. Y eso doy gracias, porque Dios siempre ha estado buscándonos, y a mí lo empezó a hacer a través de mamá y luego a través de mi esposa. Pero vamos a tu caso. ¿Qué estás sembrando para tus hijos? ¿Qué pozo estás cavando en cuanto a la fe? ¿Qué están viendo ellos? ¿Qué herencia espiritual le vas a dejar a tus hijos? Porque hay quienes no heredan una herencia espiritual, un legado de fe, sino que heredan maldiciones. Heredan maldiciones de adulterio, heredan maldiciones de robo, de hurto. Heredan maldiciones de celos, de contiendas, de peleas, de pleitos, de deudas, divorcios, quebrantando el pacto, quebrantando la ley de Dios. ¿Qué herencia, qué pozos, qué legado, qué ejemplo estás dejando a tus hijos? Fue un hombre, Abraham, que tuvo una relación especial con Dios. Él fue llamado amigo de Dios. Cuando Dios iba a destruir a Sodoma y a Gomorra, lo primero que hizo fue consultarle a su amigo Abraham, y Abraham hasta negoció con Dios. Allí negoció y alcanzó entonces salvación para su sobrino Lot, que habitaba en ese entonces en esas tierras. Era un hombre llamado amigo de Dios, quiere decir que era un hombre de una comunión íntima con Dios. Respecto a eso, ¿qué están viendo tus hijos en ti? ¿Qué está viendo tu esposa? ¿Qué está viendo tu esposo, mujer? ¿Eres un hombre? ¿Eres una mujer de comunión? ¿Qué ejemplo estás dejando al respecto? Mira, nuestros hijos están observando absolutamente todo. Todo lo están viendo. Si eres o no un hombre de oración, se va a notar. Se va a notar en tus actitudes. Se va a notar en cómo enfrentas las situaciones, en la forma de hablar, en el afecto que puedas brindar, en el amor que puedas dar. No sé qué están viendo tus hijos, pero Dios, el Espíritu Santo está abriendo el corazón y está llevándonos para que encontremos si hay falencias, entonces corrijamos. Estamos a tiempo de que puedan ver algo diferente, principalmente por agradar a Dios, pero que ellos también puedan ver un buen ejemplo. Que seas un hombre que se esfuerza por la oración, que seas una mujer que no se acomoda, sino que se esfuerza por buscar la presencia de Dios, de intimidad, no que se dejó de congregar, no que dejó de orar, sino que siempre conserva una intimidad con Dios. Otro punto para resaltar en la vida de Abraham es que creyó a las promesas de Dios. Romanos capítulo 4 del 18 al 21. Y creyó en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho: así será tu descendencia. Ojo, y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que ya estaba como muerto, siendo casi de 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, escucha bien, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. ¿Cómo te están viendo en casa frente a esa situación difícil que estás pasando? Ante esa economía complicada, ¿cómo te están viendo en casa frente a esa situación difícil con tu esposo, mujer, con su esposa? Esa situación difícil con el vecino. ¿Cómo te están viendo tus hijos? ¿Cómo estás abordando esas situaciones donde a veces el enemigo quiere venir a arrasar, a robar la paz, la seguridad, la provisión, la salud? Y Dios te ha entregado promesas, y Dios te ha hablado, y Dios te ha formado. La pregunta es: ¿cómo nos están viendo usar esas herramientas nuestros hijos?
hablando de fe en las promesas de Dios? ¿O no lo están viendo usar esas herramientas? ¿No lo están viendo usar la palabra? ¿No lo están viendo o no la están viendo descansar en Dios y en sus promesas? Por el contrario, quizá te están viendo preocupado. Quizá la estarán viendo a usted, mujer, ansiosa, mal geniado, mal geniada, temerosos. Algunos hijos viendo a sus padres hasta decepcionados de Dios. Yo creo que quienes conocieron a Abraham le habrán contado a Isaac, su hijo, que su padre no desfalleció en la fe cuando, ya siendo él y su esposa ancianos, no podían tener hijos. Creo que por el contrario le habrían contado: su padre recibió una promesa y aunque tardó 26 años en cumplirse, no se movió. Creyó en esperanza contra esperanza para que tú nacieras, Isaac. Tu padre fue un hombre de fe. Tu padre creyó a la promesa de Dios, y mientras esperaba esos 26 años en que se cumpliera el cumplimiento, valga la redundancia, de esa promesa, ¿sabes qué hizo Isaac? Imagino yo que le estarían contando a él, estoy en la película: tu padre glorificaba a Dios en todo tiempo. Y eso lo dice el versículo, eso no me lo estoy inventando, eso no es que yo cree la película. Dice: tampoco dudó por la incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe. ¿Cómo? Dando gloria a Dios. Está en el versículo 20. Dando gloria a Dios. Y en ese momento difícil que estás pasando, no dejes de dar gloria a Dios. En este momento, tiempo difícil de pandemia, no dejes de dar gloria a Dios. Estás en cuarentena en casa, estás en una clínica, no dejes de dar gloria a Dios. Estás pasando una situación difícil en tu economía, no dejes de dar gloria a Dios. Fortalécete en la fe, cree en las promesas de Dios. Creo que ese fue el reporte que le dieron a Isaac antes de que él naciera, acerca de lo que vivió su papá con la esterilidad de su mamá. Qué bueno que nuestros hijos puedan escuchar ese tipo de cosas y que ahora en vida lo puedan ver, de que eres un hombre y una mujer de fe que cree. Estamos pasándola difícil en este momento, pero los tiempos van a cambiar. Los planes de Dios son buenos, los pensamientos de Dios para nosotros son mejores cada día, porque los hijos de Dios, aquellos que hemos sido justificados por la sangre de Jesucristo, somos como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día perfecto es. Qué bueno que ellos escuchen eso de parte tuya. Qué bueno que escuchen hombres y mujeres de fe que se levantan a decir que a pesar de la situación difícil de empleo, puedan decir lo que expresó David en un momento: joven fui, he envejecido y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Isaac vio a un padre que no abandonó a Dios porque no recibió un milagro en el tiempo en que él quería. Isaac vio a un padre que frente a la prueba del tiempo, 26 años, Dios mío, para que se cumpliera esa promesa. Isaac vio a un padre que resistió la prueba del tiempo y creyó a la promesa de Dios. Y él fue fruto de esa promesa. Yo viví 16 años junto con mi esposa enfrentando la esterilidad. Y Dios nos dio una promesa y nos ayudó en el proceso. Si hay algo bueno en ti y hay algo bueno en mí, se lo debemos a Dios. Nada recibe el hombre si no le es dado del cielo. Y Dios nos ayuda a fortalecernos en la fe. No se deje de congregar, no se deje de conectar, no deje de estudiar la palabra, no deje regrese mejor a la célula. Vuélvete a la palabra de Dios y fortalece tu fe, y verás a tu Isaac, verás tu sueño hecho realidad. Isaac aprendió de su padre a vencer los imposibles. ¿Cómo los venció? A través de la oración. Abraham enseñó y cavó pozos de oración para su hijo, el gigante de la esterilidad. Su hijo tuvo que vivirlo más adelante. Tú no sabes qué situación va a tener que enfrentar tu hijo. Quisiéramos estar allí para ayudarles y resolverles gran cantidad de sus situaciones, pero así estemos allí, muchas de ellas no las podremos solucionar. Qué mejor que enseñarles que a través de la oración se derriban gigantes.
Abraham, a través de la comunión con Dios, derribó el gigante de la esterilidad. Y luego, cuando Isaac tuvo que enfrentar eso con su esposa Rebeca, míralo allí, Génesis 25:21 dice: y oró Isaac a Jehová, por su mujer, que era estéril. La misma situación que vivió su mamá y su papá. Y cuando él oró por ello, dice: lo aceptó Jehová y concibió Rebeca, su mujer. ¿Cómo le está enseñando usted a sus hijos a enfrentar las situaciones? ¿Corriendo al brujo? ¿Resolviéndolo de cualquier otra manera y Dios de último? Dios debe ser el primero, y esa fue otra de las enseñanzas de Abraham para su hijo. Le enseñó a su hijo, o mejor, Isaac aprendió de su padre el orden correcto de las prioridades en la vida. Crecidito Isaac, Dios lo llama a su padre Abraham y le pide a su hijo en sacrificio. Usted lo puede leer allí en Génesis capítulo 22, versículo 3. Dios le pide en sacrificio, que le entregue en sacrificio a su hijo Isaac. Y mire lo que hace Abraham: madruga. Dios mío, difícil eso de madrugar para ir a sacrificar el hijo, pero ese era un nivel único, pero de mucha enseñanza para nosotros. Abraham se levantó muy de mañana, enalbardó su asno, tomó consigo 2 siervos y a Isaac, su hijo, cortó leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Luego más adelante, versículo 11 al 13, dice: entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y le dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo, versículo 12: no extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, porque no me rehusaste tu hijo, tu único hijo. ¿Qué entiendo aquí? Que Dios pudo ver en el corazón de Abraham que las prioridades ahora estaban en el orden correcto, que primero estaba Dios y luego su familia, que primero estaba Dios y luego el trabajo, que primero estaba Dios y luego las posesiones. Dios primero. Dios primero. Amar al Señor por encima de todas las cosas y amarlo con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas. Versículo 3: entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham, tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. ¿Qué me da a entender este versículo 13? Que cuando tú le das el primer lugar a Dios, cuando tú ordenas tus prioridades de la manera correcta, Dios primero, Dios será tu proveedor. Dios es proveedor de aquellos que le dan el primer lugar. Mateo 6:33 lo dice claramente: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y entonces todo lo demás vendrá por añadidura. Esto le dejó como enseñanza a Abraham a su hijo. ¿Qué enseñanza le está dejando usted al respecto a sus hijos? Quizás se ha desplazado a Dios por ocupaciones, por placeres, no sé. Si el Espíritu está hablando a tu corazón en esta tarde, nadie ni nada era más importante para Abraham que Dios. Dios era su prioridad. Él entendía que Dios era soberano y por ser Dios soberano, Dios obraría siempre a su favor. Yo voy y voy a entregar a mi hijo, pero yo sé que Dios me ama y obedeciéndolo a Él, algo sobrenatural Dios hará. Y eso pasó porque cuando bajó Isaac, no bajó igual. Él se devolvió con su niño tomado de la mano y su niño vino con una promesa sobre sus lomos, que de la descendencia de él levantaría una gran nación. Génesis capítulo 25 del 7 al 11 dice: y estos fueron los días que vivió Abraham, 175 años, y exhaló el espíritu y murió Abraham en buena vejez, anciano, lleno de años, y fue unido a su pueblo y lo sepultaron, escucha bien, lo sepultaron
Isaac e Ismael, sus hijos, en la cueva de Macpela, en la heredad de Efrón, hijo de Sofar, hijo de Zoar, Eteo, que está enfrente de Manred, heredad que compró Abraham de los hijos de Ed. Allí fue sepultado Abraham y Sara su mujer, y sucedió que después de muerto Abraham, que Dios bendijo a Isaac su hijo, y habitó Isaac junto al pozo del viviente que me ve. Mira qué diferente la etapa que vivió David en parte de su vejez, el frío de la soledad, una extraña atendiéndolo. Y mira cómo termina la vida de Abraham. Allí en el lecho de su muerte estaban sus hijos, Isaac e Ismael. Una buena siembra traerá siempre una mejor cosecha. Y él pudo terminar sus últimos días en buena vejez, lleno de años, al lado de sus hijos. Pero después, dice allí, después de que él murió, Jehová bendijo a su hijo Isaac. Así terminó Abraham. ¿Cómo quieres terminar tú? ¿Cómo quieres que continúen transcurriendo sus vidas aquí tus hijos después de ti? Yo quiero que la bendición de Jehová siempre acompañe a mi hija. Yo quiero que el temor de Dios siempre esté en su corazón. Es mi deseo y oro para que en el momento en que Dios sea revelado de una manera personal a su vida, ella atienda a su llamado. Quiero que ella, cuando tenga que enfrentar situaciones difíciles como las ha tenido que enfrentar su papá y cualquier otra persona, ella recuerde que está con Dios y que Dios le va a defender y que Dios le va a sacar adelante. Mi oración, que ella pueda transmitir su fe también a sus hijos. Además que Sara dice que quiere tener muchos hijos. Esa es mi oración y yo sé que ese es tu deseo. Yo quiero decirte, estás a tiempo. Estás a tiempo. Viene a mi mente, a mi memoria, una reflexión que alguna vez leí acerca de un hombre ya avanzado en edad que se va a vivir a casa de su hijo y de su nuera. Tenían un niño de 4 años. El hombre ya tembloroso, muy corto de vista, se sentaba al comedor y se sentaba en el almuerzo. Era un reguero fijo, quebraba los platos, se le caía la loza, se le caía el tenedor, y esto empezó a molestar a su hijo. Hasta que un día habló con su esposa y dijo, bueno, ¿qué vamos a hacer con mi papá? Ya esta situación está demasiado incómoda, y decidieron hacerlo aparte y hacerle un comedor aparte y sentarlo en una esquina de la sala de su casa, para que mientras ellos estaban quietos y calmados en su comedor tomando la cena o el almuerzo, él estuviese allá sin que les importunara. Cierto día el hombre encuentra a su hijo con un pedazo de madera, tratando de tallar la madera, y el padre, muy amoroso, se acerca y le dice, hijo, ¿qué estás haciendo? Y el hijo le contestó, estoy haciendo una tacita de madera. Sí, hijo, te está quedando muy bonita. ¿Y para qué es? ¿Es un juguete? Y él le dijo, no, estoy haciendo una tacita de madera y quiero hacer otra para que cuando yo crezca pueda sostener, pueda dar alimento a ti y a mamá en esa tacita de madera. Por supuesto, eso fue algo que conmovió el corazón de ese hombre, y él entendió que lo que estaba haciendo con su padre no estaba bien y que su hijo lo estaba observando, que era una mala siembra lo que estaba haciendo. Al siguiente día retiró el otro comedor, sentó a su papá, le sirvió la mesa y lo empezó a tratar con mucho más amor, entendiendo, mis amados, que nosotros día a día estamos construyendo nuestra vida bloque a bloque, y nuestros hijos están observando absolutamente todo. Qué bueno que les dejemos un buen ejemplo, un buen legado, que cuando ellos vayan a acabar, cuando estén en una crisis, un momento difícil, vayan a esos pozos como Isaac fue, a los pozos que cavó un día su padre Abraham, y encuentren allí la sabiduría para resolver las situaciones, encuentren el respaldo de Dios, el temor de Dios para salir avante, encuentren allí el respaldo, las promesas, la fuerza de parte del cielo para derribar los gigantes.
pero eso lo hacemos en el día a día. Eso lo hacemos mientras estemos en vida. Tu ejemplo está cavando un pozo muy profundo en el corazón de tus hijos, del cual ellos en un futuro, un día van a beber. ¿Qué aguas van a beber? ¿Qué van a encontrar en ese pozo? Isaac vio en su padre abrir pozos de bendición, y es mi invitación para usted, y es la invitación de Dios para usted en esta noche. Deja un buen legado, deja una buena herencia, cava buenos pozos de los cuales brote agua viva y tus hijos puedan ir y alimentarse de ellos y enfrentar la vida en bendición y en victoria. Juan 7:38, terminamos con este versículo, dice: el que cree en mí, como dice la escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Solo esas aguas que provee nuestro Señor pueden proveer vida a sus vidas, pueden orientarlos, pueden darles sabiduría, pueden darles salud espiritual, pueden darles fuerza, gracia para enfrentar cualquier situación y salir en victoria. Y no quisiera terminar sin antes decir esto: para ser un buen padre, primero tenemos que aprender a ser buenos hijos de Dios. Cuando tú eres un buen hijo de Dios, somos instruidos por nuestro Padre para poder levantar generaciones de bendición. Padre, te damos gracias por tu palabra, y yo oro, Espíritu Santo, que esta palabra toque el corazón de cada varón, de cada mujer, aún de jóvenes, personas que están emprendiendo o personas que van ya adelantadas en el proceso de levantar una familia. Mientras estemos respirando hay oportunidad, y yo oro, Señor, que puedan volverse a ti primeramente, que te puedan reconocer, y qué bueno que usted lo pueda decir allá en casa: Jesucristo, yo te reconozco como mi Señor y mi Salvador. Haz de mí esa persona que tú quieres que yo sea. Espíritu Santo, ayúdame en mis luchas. Señor, quiero atender a tu llamado, quiero caminar en obediencia, una obediencia incondicional. Señor, quiero trabajar en la fe, Señor, oh Dios, Padre, decido volver a congregarme, volver a la palabra. Decido volver a los tiempos de comunión, de intimidad, de oración, Señor. Decido volver a la senda antigua. Decido, Señor, oh Dios, Padre, soltar los hábitos, Dios de la gloria, y atender a los malos hábitos, las malas costumbres, lo que no bendice, Señor, y atender a tu llamado, Padre. Decido, Señor, oh Dios, enseñar a mis hijos y dejar un legado de bendición. Dejar pozos de bendición, que cuando ellos tuviesen que enfrentar o tengan que enfrentar situaciones difíciles, vayan, Señor, oh Dios, y las resuelvan como papá lo hizo, como papá lo hacía, como mamá iba al lugar secreto, como iban a la oración, a la comunión con Dios, y de ahí salían con las fuerzas necesarias para seguir enfrentando las pruebas y alcanzar victoria en el nombre de Jesús. Bendecimos tu casa, bendecimos tu hogar, bendecimos tu familia, bendecimos tus hijos, y declaramos en el nombre de Jesús que juntos levantamos familias fuertes y juntos haremos una nación fuerte. Dios les bendiga. Una bendecida noche. Gracias por conectarte con nosotros. Esperamos que esta palabra haya bendecido tu vida y la de tu familia. Si es la primera vez que te conectas con nosotros, te invitamos a que nos escribas al WhatsApp 311-310-1701. Queremos seguir orando por ti y tus peticiones. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales, así te llegarán las notificaciones de todas nuestras actividades. Estamos comprometidos en extender el reino de Dios, que su palabra corra y el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado. Por eso, si deseas apoyar nuestro ministerio, puedes hacerlo a través de nuestras cuentas bancarias. Tus aportes hacen posible que el mensaje de amor, esperanza y restauración cada vez llegue a más personas. Dios te bendiga.